Daniela Araya, analista de mercados de educación y trading, en colaboración con el broker IG. Estamos a martes, ya son las 4 de la tarde en Nueva York, martes 20 de agosto, y comenzamos con un seminario especial en esta oportunidad para hablar un poco acerca de qué es una recesión económica. Es un tema que ha estado en la portada de los principales periódicos o diarios del mundo en general. Y en estos últimos días hemos tenido harta información que ha estado rondando este tema, así que la idea del seminario del día de hoy es poder explicarles un poquito qué es lo que es una recesión económica, cómo se ve dentro de un ciclo económico, cuáles son los factores que la gatillan y qué es lo que está pasando hoy en día con las principales economías del mundo, para tratar de dilucidar si es que efectivamente estamos cerca o no de tener una recesión económica a nivel global. Así que antes de partir, como siempre, les voy a dejar un par de minutos el aviso de riesgo para que lo puedan leer. Vuelvo en unos segundos más para poder comenzar con el seminario. Perfecto, yo espero que todos ya hayan podido leer la información del aviso de riesgo, así que vamos de inmediato con lo que nos convoca hoy día y para eso vamos a partir hablando de inmediato respecto a los ciclos económicos, porque para poder entender qué es lo que es una recesión económica, primero tenemos que entender cuáles son las distintas etapas que se dan en una economía para poder saber si es que hoy día estamos frente a una recesión o cercanos a tener una recesión o no. Los ciclos económicos, para que ustedes lo sepan, son fluctuaciones que se presentan en la actividad económica y el tiempo en la economía de un país en particular. Por lo general, estas fluctuaciones de la actividad económica vienen a partir de la oferta y la demanda agregada durante un periodo en particular. Por lo general, estos ciclos económicos tienden a repetirse en una economía y obviamente esto influye en lo que nosotros podamos estar realizando al momento de estar operando en nuestras plataformas de trading o al estar realizando cualquier tipo de inversión, ya sea de corto o de largo plazo. ¿Ya? Los ciclos económicos se dan en distintas etapas y la fase más crítica de estas distintas etapas es una depresión económica, que es lo que tenemos acá, que es la parte inferior del gráfico. Nosotros partimos muy bien cuando viene el mercado en una expansión, en donde está creciendo el mercado fuertemente, se están generando hartos empleos, se están generando mayores ingresos, mayor gasto, todo está funcionando perfecto, todo el mundo está contento. Llega un momento en el cual se llega, por supuesto, al tope para después volver a tener un movimiento bajista, que es lo que nos lleva a una recesión y después de eso a una depresión. Entonces, si miramos este tipo de movimiento, se van a dar cuenta que la depresión claramente es la fase más crítica del ciclo económico y es un periodo de estancamiento donde no tenemos producción, donde se detiene absolutamente todo, es donde hay una crisis económica, es donde no tenemos consumo, es donde se generan por lo general altos niveles de desempleo y es ahí, en este punto en específico, en la depresión, donde se toman medidas de política monetaria de estímulos por sobre las medidas normales que toma un comité de política monetaria. Un gran ejemplo de esto son los momentos en los cuales una economía pasa por una crisis. Por ejemplo, la crisis que tuvimos en el año 2008, que es más conocida como la crisis subprime, en donde tiene un gatillo importante el crédito. Y por eso la crisis financiera del año 2008 se llama crisis subprime, porque se refiere a un tipo de crédito que generalmente viene con el hipotecario, con una alta probabilidad de impago, que es
superior a la media del resto de los créditos. Eso fue lo que pasó en Estados Unidos y que finalmente gatilló a que tuviéramos una crisis a nivel global que impactara no solamente a Estados Unidos, sino que también a la zona euro, también algunos países como Canadá, como Australia, obviamente a Estados Unidos. Y es lo más reciente que nosotros tenemos en nuestra mente al momento de estar evaluando una crisis económica y algún momento en el cual se genera una depresión tan fuerte en un ciclo económico en donde las tasas de desempleo son altísimas, en donde se generan poco gasto por parte de los consumidores porque están tan asustados de poder generar un gasto innecesario porque no saben qué es lo que va a generar en el futuro. Entonces, eso no ayuda a reactivar la economía y por lo mismo viene la política monetaria de los principales bancos centrales a estimular a ese país en particular para que nuevamente vuelva a reactivarse. Y es por eso que después de la depresión pasamos a la recuperación y luego nuevamente comienza un ciclo económico. Nosotros ya vimos eso. Yo supongo que gran parte de ustedes han estado dentro del mercado viendo los movimientos en los principales pares de divisas, en los índices, en las acciones, en los bonos del tesoro, en donde hemos tenido movimientos a partir de todo esto, porque todo esto por suerte lo pudimos vivir durante la última crisis financiera y por lo mismo hay tanta especulación respecto a lo que pueda estar ocurriendo ahora. Volviendo a el tema de la recesión en particular, ustedes tienen que entender que además de la depresión y antes de llegar a una depresión, se pasa por una recesión. En el caso de Estados Unidos, en la crisis subprime, no tuvimos esa etapa muy larga de recesión antes de caer en la depresión. ¿Por qué? Porque esto estalló de un día para otro en el cual se generó un descalabro en los mercados internacionales durante un mes en particular, que fue septiembre prácticamente del 2008, con el caso de Lehman Brothers, y eso fue lo que gatilló rápidamente a que el mercado tuviera cifras altas de desempleo no en un par de meses, sino que prácticamente en un mes, cuando vimos fuertes cambios en las tasas de desempleo, por ejemplo, en Estados Unidos. O sea, nos saltamos prácticamente los meses de recesión antes de llegar a la depresión. Pasamos de auge a prácticamente caer en línea recta hacia la depresión en ese momento. Hoy en día hay mucha especulación respecto al tema de la recesión porque es la fase donde comienza la corrección en el ciclo económico, en donde empieza a decrecer la actividad económica, donde hay un retroceso en general de toda la actividad económica. Y hay variables como la producción, como el empleo, como el consumo, que van a empezar a mostrar las primeras señales de alerta si es que comienzan a disminuir de manera considerable. Aquí obviamente empezamos a tener mayor oferta que demanda y eso empieza a generar otras repercusiones dentro del ciclo económico que nos llevan a tener esta depresión. Entonces la pregunta hoy en día es, ¿estamos próximos o no a tener una recesión? Y por eso estamos desarrollando este seminario el día de hoy, porque nos han llegado muchas consultas respecto a ese tema en particular, para tratar de ver si es que se puede prever o no. Así que vamos a la siguiente diapositiva y aquí, en términos generales, les explico que la recesión ocurre cuando el crecimiento del país cae. Y ahora viene la gran pregunta, porque hasta el momento, si nosotros miramos las cifras de crecimiento de los principales países, no hay tantas alertas, porque las cifras están más o menos estables o mostrando un pequeño declive, pero nada muy fuerte. Entonces, para nosotros tratar de identificar cuándo se va a dar una recesión, podemos mirar ciertas variables, que era lo que les mencionaba recién, que si es que empiezan a pasar, podrían llegar a generar una recesión. Como por ejemplo, una menor producción, que al tener en ese sentido una menor producción, se genere también una menor contratación. Ahora, ¿por qué podríamos tener, por ejemplo, una menor producción? Porque hay un exceso de oferta dentro del mercado. Si hay un exceso de oferta dentro del mercado y yo me estoy quedando, imagínense que yo soy una fábrica, me estoy quedando con excedentes, ¿voy a seguir produciendo al ritmo que estaba produciendo? Obviamente no, porque no quiero seguir quedándome con excedentes, quiero vender todo. Y si es que eso significa
tener que reducir mi producción para poder vender todo y no tener mermas, entonces la voy a reducir. Por ejemplo, soy una fábrica que produce chips de tecnología, de disco duro, y estoy viendo que hay una menor demanda de discos duros o de tecnología, y eso además se vuelve obsoleto de una manera bastante rápida en el tiempo. Obviamente voy a dejar de producir, y si dejo de producir voy a contratar menos. ¿Por qué? Porque ya no necesito tanta gente, ya sea supervisando las máquinas que generan la producción, porque hoy en día está todo tan automatizado que las empresas contratan para supervisar maquinaria y no para producir el producto finalmente, pero de todas maneras voy a tratar de ahorrar costos. Y dado que, por ejemplo, para producir algunos chips perdón, unos discos duros, necesito la misma cantidad de máquinas porque ya las tengo, ya invertí en eso, pero lo que no he invertido es en la mano de obra. Yo digo, perfecto, no tengo más dinero disponible, apago una máquina, y si apago una máquina, entonces despido a esa persona que estaba supervisando esa máquina. Y además de eso, no voy a contratar a otra persona. Entonces, eso de inmediato genera un aumento en el desempleo, lo que nos va a llevar a tener una disminución en los salarios. Y ahí es donde ya empezamos a tener de inmediato señas de que podríamos estar frente a una recesión, porque rápidamente, como aumenta el desempleo y disminuyen los salarios, la gente comienza a sentirse un poco más asustada respecto a lo que pueda deparar el futuro. Y de esta manera empiezan a generar una menor cantidad de gasto, porque empiezan a ahorrar para prepararse para lo que pueda ocurrir a futuro. No están dispuestos a gastar dinero que no tienen seguro que en el futuro van a tener. Y dado que hace pocos años atrás ocurrió una crisis financiera, estamos hablando de 11 años atrás, en bastante poco tiempo, entonces está en la mente de la gente dice, si esto vuelve a pasar y yo ya lo pasé mal antes, en esta oportunidad me voy a preparar y voy a guardar dinero en el caso de que ocurra exactamente lo mismo, y por lo mismo disminuye el gasto. Y si disminuye el gasto, entonces estoy demandando aún menos de lo que se estaba demandando antes. Por ende, de inmediato las ganancias de las empresas también empiezan a caer porque empiezan a vender menos. Y obviamente eso nos genera de nuevo el comienzo del ciclo que nos va a llevar a tener menor producción, menor contratación, y se aumenta en ese sentido la recesión hasta tal punto en el cual la economía se estanca. Y cuando la economía se estanca, es decir, por ejemplo, tener una tasa de desempleo de un 9% mes a mes sin ningún tipo de cambio, en donde los niveles de producción siguen en contracción mes a mes sin ningún cambio, donde no hay aumento en los salarios, sino que lo único que hacen es caer, 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 lo único que estamos haciendo es tener más recesión, que nos va a llevar a una depresión en donde se paraliza la economía de un país. Así que para poder saber si es que tenemos o no recesión, hay que mirar todas estas variables que les menciono aquí en esta diapositiva. Reinaldo me pregunta, creo que está condicionado por la guerra comercial, ¿no? Si hay un resultado negativo se podría acelerar, y por otro lado, en un resultado positivo se aleja el fantasma de la recesión. Es correcto. El tema de la recesión, ojo, que no se venía viendo necesariamente antes del... perdón, ¿cómo decirlo? Vuelvo a reformular la palabra, o la frase que quería decir. La recesión se viene siguiendo de cerca, no a partir de la guerra comercial. Se ha intensificado con la guerra comercial, pero antes de la guerra comercial, tú ya tuviste épocas en las cuales se especulaba respecto a una posible recesión, que vino generada por la caída en el crecimiento de China. China, durante la crisis financiera del 2008, la crisis subprime, estaba creciendo a un ritmo muy acelerado, cifras que no se tenían en ningún otro país. Estamos hablando de un crecimiento que estaba en torno al 10%, 9%, y en el año 2017 el ritmo de crecimiento de China desaceleró y empezaste a tener un crecimiento anual de un 7%, muy alejado de las cifras de los años anteriores. Ese fue el primer momento en el cual se empezó a hablar de una recesión económica. Después de eso, China volvió a tener una cifra de crecimiento más desacelerada, es decir, siguió cayendo el crecimiento en China, pero cayó poquito. Entonces dijeron, ok, está cayendo, pero
el sector de la manufactura todavía está en una expansión económica, entonces todavía no tenemos que preocuparnos. Y ahí se alejó un poco el fantasma de la recesión hasta que empezó la guerra comercial. Cuando empezó la guerra comercial, con todas las alzas de aranceles, empezamos a ver que efectivamente el ritmo de crecimiento de China cayó aún más. Es decir, dejó de crecer mucho más rápido de lo que venía creciendo. Se ralentizó aún más de lo que ya teníamos. Entonces, ahí empezaste a tener todas estas portadas de noticias y toda la especulación en los mercados respecto a una posible recesión, porque efectivamente la guerra comercial sí ha estado impactando a los principales países, no solamente por el tema de la imposición de los aranceles en sí, sino que también por toda la especulación que se genera en incertidumbre en todos los mercados a nivel global. Entonces, es un tema muy importante y concuerdo contigo que si esto continúa, es muy probable que tengamos un acercamiento a la recesión más pronto que tarde y si esto se detiene, probablemente hay una calma en los mercados que permitan levantar nuevamente las cifras. Y obviamente ahí también se aleje el fantasma de la recesión, como mencionas tú. Ahora, como datos en general, ¿qué es lo que ha estado pasando a nivel mundial? Estos son gráficos sacados del Fondo Monetario Internacional en donde se evalúa mes a mes las cifras de crecimiento. Y en la última reunión del Fondo Monetario Internacional, que fue en abril, se entregaron estos gráficos en donde se ve que el ritmo de crecimiento ha estado disminuyendo desde prácticamente el 2010 y de hecho aquí se ve clarísimo el impacto de la crisis financiera del 2008, que fue esta caída de crecimiento mundial hasta dejarnos prácticamente en cero, es decir, no crecía en el año 2009 el mundo. Luego empezó la zona de recuperación hasta que alcanzamos máximos que se tenían previos a la crisis financiera. Y a partir del 2015 en adelante tenemos esta detención. Y eso tiene que ver con también la ralentización y la demora de las principales economías del mundo en recuperarse de la crisis financiera. La zona euro nunca logró recuperar sus cifras de crecimiento a niveles elevados como para poder quitar un poco o mejorar en realidad esta cifra de crecimiento a nivel global. Y en la última reunión del Fondo Monetario Internacional que tuvimos el 23 de julio de este año, el Fondo Monetario Internacional recortó la proyección de crecimiento nuevamente, no solamente por la guerra comercial, tienes otros factores que hoy en día están ocurriendo que antes no ocurrían. En el 2015, la preocupación de gran parte del mundo era ver que la zona euro saliera adelante y que Japón saliera adelante con todos los estímulos que se le estaban entregando a través de las políticas monetarias de ambos bancos centrales. Pero no había mucho más que especular. Estados Unidos estaba mostrando síntomas de recuperación, eso se estaba viendo eh, en otros países también, en otras economías también, por ende había más calma. En el 2016 ya empezaste a tener mucha especulación respecto a lo que podría ocurrir en el mundo por la ralentización en China, por el Brexit. No nos olvidemos del Brexit. El Brexit es un fundamental sin precedentes que podría generar un movimiento muy importante dentro del mercado. Y hoy en día, el Fondo Monetario Internacional redujo en julio las previsiones de crecimiento económico mundial para este año y el próximo. ¿Por qué? Un tema es la guerra comercial entre China y Estados Unidos que mencionaba Reinaldo respecto a los aranceles a la industria automotriz y por otro lado, el Brexit desordenado que podría ralentizar aún más la actividad y debilitar la inversión. Si ustedes fueran inversionistas, pero inversionistas me refiero que los peces gordos que dicen todo el mundo, y están viendo lo que está ocurriendo en Reino Unido, que es mucha incertidumbre respecto a lo que pueda ocurrir en ese país, porque ya estamos hablando de crecimientos de países, no crecimientos de empresas. El crecimiento del país manda el crecimiento de una empresa. Entonces, si ese país está mal, probablemente la empresa también esté mal. Entonces, los inversionistas ante tal incertidumbre generan las salidas de los capitales de estos países y generan mayor aversión al riesgo más que apetito al riesgo. Así que por lo mismo,
se ve un panorama de mucha incertidumbre que finalmente nos lleva a tener estas proyecciones de crecimiento para este año en un 3,2% a nivel mundial, y se espera una leve alza para el 2020 de un 3,5%, pero estamos muy alejados del 4 que hemos tenido anteriormente y prácticamente del 6 que teníamos en años anteriores. Así que, de todas maneras, no es un buen augurio. Por otro lado, tenemos las cifras de inflación, que a partir del año 2000 han estado más o menos estables. Eso no genera gran ruido porque mientras la inflación se mantenga baja, hay mayor espacio para que la gente pueda también tener una mejor calidad de vida, distinto fuera como en algunos países en particular donde hay una inflación bastante elevada. Caso de Venezuela, el caso de Argentina, con la primera ronda de elecciones que tuvimos y que sorprendió a gran parte del mercado y a las primarias, y eso obviamente generó un impacto en la inflación. Obviamente esos países no lo están pasando muy bien, pero en general el mundo está con niveles de inflación óptimos, por decirlo así. Así que lo único que aquí tenemos que monitorear son las cifras de Producto Interno Bruto. Y cuando miramos estos datos, hay que pensar en las 3 economías más grandes del mundo, en donde tenemos a China, en donde tenemos a la eurozona, en donde tenemos a Estados Unidos. Con esto ya nosotros podemos saber qué es lo que podría ocurrir de aquí en adelante. Y si miramos las cifras de producción manufacturera para cada una de estas economías, ustedes se van a dar cuenta que China está con una contracción económica, algo que ya hizo en un momento anterior, durante el 2015-2016, que era cuando yo les mencioné que habíamos tenido también el fantasma de la recesión dando vueltas. ¿Por qué? Porque China tenía contracción económica en el sector de manufactura y eso estaba impactando a los países emergentes. China es uno de los principales demandantes de materias primas a nivel mundial. Y si está con contracción en el sector de manufactura, no va a demandar materia prima, lo que genera un exceso de oferta, y hace que otros países crezcan más lento porque son altamente dependientes de China. ¿Qué países? Australia, Nueva Zelanda y los países de Latinoamérica, por ejemplo. ¿Qué pasa con la eurozona? Perdón, antes de pasar a la eurozona. Ahora, el fantasma de la recesión en ese momento se fue. ¿Por qué? Porque China logró recuperarse y quedar por sobre la barrera de los 50, lo que hizo que nadie hablara de recesión. ¿Hasta cuándo? Hasta que empezamos a ver una cifra que nuevamente cayó por debajo de los 50, que habla de contracción económica, y eso vino de la mano de la guerra comercial. Entonces, por eso de nuevo hoy día estamos hablando de una recesión. Si miramos por otro lado otras economías, la eurozona no pinta bien, porque cuando teníamos en el 2016 una contracción en el sector de manufactura para China, en el 2016, 2015, 2016, la eurozona estaba con una expansión económica, ningún síntoma de contracción. Había más producción manufacturera, por ende, la economía mostraba la recuperación que se buscaba ver después de la crisis financiera que había estallado en el 2008-2010. El tema está en que hoy en día la eurozona sí está con una contracción económica, sí tiene una pendiente bajista, y la gran pregunta es si esto va a revertir o no. Y aquí es donde salta la alerta del Brexit. ¿Por qué? Porque el Brexit podría impactar no solamente al Reino Unido, sino que a la eurozona. Y si eso trae mucha incertidumbre dentro del mercado, esta cifra podría solamente caer y eso generar una repercusión mayor en los otros mercados. El único que se está salvando hasta este momento es Estados Unidos. Estados Unidos todavía está por sobre el 50, todavía estamos con una expansión muy cerquita de ahí, eso sí. Pero fíjense en lo siguiente, si yo borro todo esto, aquí tuvimos una contracción de una de las principales economías del mundo, de la segunda economía del mundo. Y prácticamente durante el mismo periodo fue que vimos en Estados Unidos una caída importante en las cifras de producción. Esto podría llevarnos a especular respecto a lo que pueda ocurrir a futuro. Hoy en día tenemos cifras de producción manufacturera para China que todavía están por debajo de los 50, y si esto se mantiene y vemos una continuidad en las caídas, dado que Estados Unidos está al borde de los 50 y dado que en el pasado cuando la producción manufacturera en China cayó, en Estados Unidos también cayó, podríamos evaluar
de que a futuro eso también caiga. Ahora, nos faltan algunos meses. Nos faltan algunos meses para saber si eso va a ocurrir o no. En este momento estamos ahí, estamos justo ahí evaluando qué es lo que podría pasar. Estados Unidos no muestra síntomas de preocupación. China tampoco tanto porque por suerte tenemos mínimos que son más altos, igual que en el trading. Esto muestra algo interesante en donde se ve que se está tratando de salir de los 50 y esto tiene que ver mucho con la guerra comercial. Probablemente si la guerra comercial baja, tengamos esta escapada hacia arriba por parte de China, pero si se intensifica, probablemente tengamos una caída nuevamente hacia los 48 y eso podría afectar directamente a Estados Unidos. Otra historia es la eurozona. No tiene relación con lo que pasó en China, no tiene relación con lo que pasó en Estados Unidos. La única relación que tienen todos estos es lo que ocurrió en la crisis subprime. Y ahora la gran pregunta es saber si es que efectivamente la eurozona va a poder soportar el Brexit sin un acuerdo o lo que se venga ya para el mes de octubre de este año. Probablemente ese sea el mes más importante para poder evaluar estos mismos gráficos. Ahora, en cuanto al Producto Interno Bruto, cifras de crecimiento, ¿qué es lo que estamos viendo en estos tres países? En estas tres economías, perdón, porque la eurozona son varios países, pero en estas tres economías, todas muestran una pendiente decreciente. Es decir, no hay ninguna economía que esté mostrando cifras de crecimiento elevadas. Todas están cayendo y eso no es bueno, porque si esto continúa hacia la baja, probablemente exista ese exceso de oferta más pronto que tarde y finalmente nos genere esa menor producción que nos lleve a un aumento en el desempleo, menor gasto y así sucesivamente. Así que mucho ojo con estas cifras. Sí, yo seguiría muy de cerca el Producto Interno Bruto, sobre todo para la eurozona, en donde estamos llegando a cifras de un 1%, estamos hablando por debajo de lo que se tenía en el 2014. Y esto era lo que yo les mencionaba, en China, después de la crisis financiera, estaba con un ritmo acelerado en torno a un 7,6 y empezó a preocupar cuando la cifra cayó por debajo del 7, por debajo del 7. Y solamente se ha mantenido hacia la baja. Y si llega a 6, sería su ritmo más bajo en los últimos años. La gran pregunta es en qué momento va a lograr crecer por sobre el 6,8%. Ahora hay otro dato que no podemos dejar fuera y que tiene que ver con este indicador que está acá, que es un indicador bastante crítico. Es un indicador de recesión que se utiliza o que utiliza la Fed y que fue diseñado por la Fed de Nueva York. Es un modelo probabilístico utilizado por la Fed de Nueva York para calcular las probabilidades de una recesión en los próximos 12 meses, ¿ya? Y si ustedes se fijan, prácticamente le ha estado muy cerca de las recesiones que hemos tenido en la historia. Fíjense, 2008, 2009. Teníamos un nivel en torno a esta zona. Y mientras esté por debajo de esa zona, no hay ningún problema, porque la probabilidad está por debajo del nivel en donde históricamente se han gatillado recesiones. Pero fíjense cómo está ahora este indicador. Tiene un 31,47% para julio del 2020 proyectado, lo que nos deja muy cerca de los máximos que tuvimos en el 2008-2009 cuando se gatilló la crisis financiera y también cuando tuvimos acá en el 2001 y en las crisis anteriores. Estas líneas son crisis financieras que han ocurrido en el mundo y fíjense que cada vez que hemos tenido una, aumenta rápidamente la probabilidad de este predictor que está 12 meses adelantado. Así que mucha atención en ese sentido. Hay que ver si es que esto continúa subiendo. Podría caer, podría corregir. ¿Cómo calculan este dato? La Fed
calcula este dato tomando la diferencia entre las tasas del tesoro de 10 años a 3 meses y un diferencial negativo entre ambas es lo que ha generado este predictor o lo que ha gatillado o lo que ha coincidido con las otras recesiones anteriores. Y lamentablemente hemos estado en niveles similares, por lo menos a partir desde mayo de este año hasta hoy día. Así que hay que seguir monitoreándolo. Ahora, mucho ojo que estamos con una cifra de un 31,47%. Cuando se gatilló la crisis financiera en el 2008, nunca la probabilidad estuvo por sobre el 40%. Estuvo un par de meses por muy cerquita del 40%, pero mucho ojo con el dato porque esto hay que seguir monitoreándolo a ver si es que cambia en los próximos meses, pero hasta el momento están llegando a niveles importantes en donde esta es la zona más relevante. Vuelvo a repetir, todavía no tenemos la suficiente información como para poder determinar si es que se va a gatillar o no. Y este fantasma de la recesión ya ha estado antes dentro del mercado, lo hemos visto. Ahora lo interesante es cómo hacemos, cómo tomamos ventaja de esta recesión, de este fantasma de la recesión, porque hay mucha especulación en torno, nadie tiene nada seguro en este momento, tenemos indicadores, tenemos cifras del sector de manufactura, cifras de crecimiento, cifras de inflación, cifras de empleo, este indicador de probabilidad de recesión de la Fed de Nueva York, que como les digo, ha logrado entregar cifras importantes en otras recesiones pasadas. Lo importante es qué es lo que está pasando en los mercados hoy día, cómo podemos tomar ventaja de esto, porque esto es especulación y lo que nosotros estamos haciendo al momento de estar haciendo trading es especular. Si se fijan, esta especulación ya se ve dentro de los gráficos y si vamos al oro, es lo que estábamos conversando hace 4 semanas atrás cuando evaluamos la ruptura de los 1400 y el próximo nivel importante de resistencia que eran los $1.500 la onza. ¿Por qué? Porque los $1.500 la onza no se alcanzaban desde el año 2013, desde abril desde 2013, y ahora estamos llegando hacia esos niveles en este gráfico mensual. El precio del oro, la onza de oro, ha tenido un alza en lo que llevamos de este mes de agosto de un 6,52%. Algo bastante interesante. O sea, si nosotros hubiésemos estado parados acá en los 1.275 con una compra, hubiésemos acumulado todo este movimiento hacia el alza solamente por la especulación respecto al tema de la recesión. Ahora, ojo, que si en un par de meses más todo se calma con el Brexit, todo se calma con la guerra comercial, probablemente el oro rápidamente corrija lo que se ha movido hacia el alza en base a la especulación de lo que pueda ocurrir a futuro. La gente hoy en día se está refugiando por lo que podría llegar a pasar a futuro. Si en el futuro efectivamente se gatilla una recesión, probablemente todos aquellos que no entraron al mercado entren en el momento específico cuando se gatilla y generen una mayor demanda que podría llevarnos nuevamente hacia los $1.900 la onza. Pero si eso no pasa, todas aquellas personas que ya entraron esperando que pasara una recesión a futuro, van a dejar esas posiciones porque ya no tendría sentido seguir comprado en el oro cuando no hay incertidumbre respecto a una posible recesión. ¿Se entiende? Reynolds dice, si en algún momento, por ejemplo, alguien con la suficiente fuerza de voz dice estamos en recesión, el mercado se desplomaría a nivel mundial, sería una competencia por ver quién es el menos débil. No sé si me hago entender, sí, si es que efectivamente ocurre algo. Mira, más que decir que estamos en recesión, lo vas a ver. Lo vas a ver en los gráficos, lo vas a ver en las cifras, lo vas a ver en el mercado accionario. Donde primero se ve es en el mercado accionario. El mercado accionario es uno de los mercados más volátiles y así como se gatilló la crisis financiera en el año 2008, la crisis subprime, la crisis subprime generó movimientos en el mercado accionario muy fuertes, muy fuertes. Y eso te llevó a ver movimientos en otros instrumentos. O sea, no sé si tú estuviste en ese momento o no, pero
pero para que tú lo tengas presente, el mercado accionario en Estados Unidos perdió más del 30% de su valor en el momento en que se empezó a hablar de crisis hipotecaria, crisis de crédito, colapso bancario. Eso empezó a salir a la luz pública y rápidamente todos los inversionistas sacaron sus fondos del mercado accionario y generaron esa depreciación de alrededor de más de un 30%. Entonces lo vas a ver. No, una sola persona no es, o sea, a ver, ¿cómo decirlo? Donald Trump podría salir el día de mañana diciendo que estamos en recesión. Ahora, ¿le crees a Donald Trump? Algunos sí, otros no. Pero Donald Trump, fíjate que él entrega un tweet, ni siquiera habla, entrega un tweet y ya tiene movimientos importantes dentro del mercado. No de un 30%, pero sí por lo menos de un 2% o de un 3% sin problema. Ya lo hemos visto en el pasado. Cada vez que ha tenido declaraciones en relación a la guerra comercial, y eso tiene que ver por qué. Porque a medida que él intensifica la guerra comercial, hay mayor probabilidad de tener una recesión. ¿Se entiende? Entonces, si el día de mañana Donald Trump no te dice que hay una recesión, pero te dice, ¿sabes qué? Me aburrí de la guerra comercial y ahora dije que iba a parar, pero ahora no paro y mañana voy a imponer no 300.000 millones de dólares en aranceles, sino que triplica la suma. Y efectivamente al día siguiente lo hace. Claramente ahí vas a tener un movimiento dentro del mercado que probablemente se genera a partir de la alta probabilidad de recesión que eso podría generar. Algo parecido pasó hace poco, cuando dijo que iba a imponer nuevamente aranceles hace una semana atrás, y tuvimos un impacto de inmediato dentro del mercado accionario. De hecho, vamos a ver aquí el Dow Jones. Esta caída del mercado accionario es Donald Trump, 4,79%. Eso es Donald Trump hablando de la guerra arancelaria. Se detuvo, ¿por qué? Porque Donald Trump dijo al día siguiente o 2 días después, ¿sabes qué? Lo que dije ayer que iba a hacer ya no lo voy a hacer, lo voy a aplazar. Ah, ok, entonces el mercado reaccionó y se mantuvo ahí. Pero dado a que Donald Trump podría rápidamente reactivar eso, es que no has visto que el precio sea capaz de subir, por ejemplo, en el Dow Jones por sobre los 26.500 puntos. Entonces, todo tiene que ver con la probabilidad de qué tanto podría repercutir una decisión en gatillar una recesión. Y el tema de la guerra comercial sí es muy importante. El tema del Brexit sí es muy importante. Perfecto, ahí le queda claro a Reinaldo. Así que, volviendo al oro, aquí hay oportunidades muy interesantes en el oro. Ojo, estamos a 20 de agosto, creo que dije, se me pierden los días. Estamos a 20 de agosto. El precio de la vela de este mes está por sobre los 1.500. Si este mes logra cerrar sobre los 1.500, ya empezamos a evaluar los próximos niveles. Y el próximo nivel más importante está en 1.591. El oro tiene una tendencia interesante hacia el alza, por sobre las 3 medias móviles. Si trazamos una línea de tendencia alcista que tenemos acá, de corto plazo, nos queda harto espacio para que el precio pueda seguir subiendo. Ahora está estancado en torno a los 1.500 porque este mes va a decidir si el precio se queda por sobre los 1.500 o no. Es muy importante. Muchos traders están viendo los 1.500 y por eso le ha costado. ¿Y por qué no sube de los 1.500? Porque todavía, como les mostré en los gráficos, no hay mayor señal de que podríamos estar frente a una recesión. Si dentro de las próximas semanas vemos que las cifras de crecimiento para China, la eurozona y Estados Unidos siguen cayendo, si vemos que la producción manufacturera en China, la eurozona y en Estados Unidos siguen en contracción o Estados Unidos se une a la contracción, probablemente rápidamente se genere una mayor demanda por parte del oro porque eso aumenta las probabilidades de una recesión. Eso es lo que hay que empezar a evaluar, ¿ya? Tenemos eso por un lado, que se ve algo interesante. Aquellas personas que también están evaluando entradas en el mercado accionario, mucha atención a los índices. Vuelvo a repetir que, por ejemplo, en el caso del Dow Jones, estamos en una zona de congestión, es decir, el precio está indeciso, no sabe hacia dónde moverse, entre los 25.000 y los 26.500. Y nuestras señales de entrada
podrían ser para respetar este rango, es decir, movernos dentro de esta zona hacia arriba o hacia abajo, tomar ventaja de los vaivenes del mercado, pero siempre y cuando esté dentro de esta zona, porque sabemos que está dentro de un rango, o para aquellas personas que les gustan los rompimientos, tienen exactamente claro cuáles son los niveles importantes que monitorear, 26.500 y 25.000. Esos son los niveles más relevantes para poder evaluar una entrada al mercado a partir de un rompimiento que podría generar una nueva tendencia, ya sea hacia el alza por mayor optimismo dentro del mercado para buscar los 27.400 o quebrar los 25.000. Y aquí, dame un segundo, quebrar los 25.000 y empezar a buscar los niveles inferiores en 24.500, 24.000, que es un soporte que trae desde 2018, julio, hasta incluso llegar a los mínimos que tuvimos durante diciembre del 2018 en 21.462. Eso también es algo interesante que monitorear. Si miramos, por ejemplo, la canasta del dólar americano o el dólar index, que también lo conocen muchos, en este caso en IG lo encuentran como la cesta del dólar americano y está en la sección de Forex, en la parte de abajo, perdón, en la parte de arriba, ahí les aparece basket del dólar americano. Si se fijan, también está dentro de una zona de congestión desde el 2014 hasta ahora. ¿Qué pasó cuando se gatilló la crisis financiera en el año 2008? En el 2008 el dólar alcanzó niveles mínimos entre los 7.000 y los 9.000. Esa era la zona de congestión. Ahora también estamos con una zona de congestión entre los 10.200 y los 9.000 puntos, para que también lo tengan presente. Esos serían los principales instrumentos a monitorear, sobre todo si se está evaluando el tema de la recesión económica. Así que bueno, espero que les haya servido el seminario del día de hoy para aprender un poquito más qué es lo que hay que monitorear, estar un poquito más atento de las señales que nos van entregando los mercados. Aprovecho de invitarlos a que nos sigan en las redes sociales, en Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube, Instagram, a través de las cuentas de educación y trading. También los dejo invitados a que si todavía sienten que les falta aprender más acerca de análisis técnico, al curso exclusivo para clientes de IG el día 21 y 22 de agosto, lo va a estar desarrollando Javier. Es muy interactivo, así que traten de acceder porque les va a permitir hacer preguntas específicas de lo que él está viendo en un momento en particular. Le está enseñando acerca de indicadores puntuales que son muy útiles para estar analizando los gráficos de velas. Y también, si les gusta el scalping, está el curso ese mismo día, un poquito más temprano al parecer, de estrategias de trading avanzado, en donde van a poder ver scalping, swing trading y price action, todo eso en el curso avanzado junto a Javier. Y cualquier duda que tengan, recuerden que siempre pueden ponerse en contacto con nosotros. Yo creo que mañana los veo en el seminario de apertura de los mercados. Parece que mañana me toca a mí el seminario de apertura de los mercados a las 9 de la mañana hora de Nueva York. Los dejo invitados a que también obviamente puedan acceder. Que tengan una excelente sesión de trading. Ya nos vemos el día de mañana. Fue un gusto estar con ustedes. Hasta luego.